Pues ayer comenzamos a hablar del significado metamorfo y como subtítulo pues tenía que poner también que metamorfo significa transformación. Nos quedamos en un momento donde era necesario explicar que existen 5 pasos de esa transformación. Es un proceso que se requiere de 5 cosas que sin ello, gracias hermano, nosotros pues nos quedaríamos solamente informados acerca de la transformación, pero no basta solo ser informados, tenemos que llevar a la práctica lo que es ese proceso, porque ahí es donde se va a dar ese cambio pues que Dios espera, que nosotros mismos lo provoquemos. Ahora, esto es bien importante porque me hace pensar a mí en cosas como, por ejemplo, cuando venimos nosotros al Evangelio, la primera vez conocimos ya de manera pues doctrinal lo que había sucedido en nuestra vida. Es decir, que nosotros venimos a una invitación que nos hicieron de permitir que el Señor Jesús entrara a nuestro corazón y que Él nos cambiaría nuestra vida. Pero para ello era necesario, ¿verdad?, que nosotros confesáramos nuestros pecados, pero una confesión que nos llevara a arrepentirnos de aquello que habíamos hecho, para poder pedirle al Señor que nos perdonara y nos concediera una segunda oportunidad. Entonces, note usted lo que me llama la atención, que la llave, como quien dice, para ser parte de lo que hoy somos, parte del reino de Dios, de una familia, de la fe, del cuerpo de Cristo, de la novia de Cristo, la llave se llama arrepentimiento. Eso fue. Y cuando usted se da cuenta que la palabra arrepentimiento significa del griego metanoia, y que metanoia significa un cambio de mentalidad. Entonces el arrepentimiento comienza con un cambio de mentalidad. Entonces eso es fundamental, porque ahí estamos viendo nosotros que para poder progresar en este caminar necesitamos entender ese arrepentimiento. Ahora, usted sabe perfectamente que aunque nos arrepentimos y por eso estamos aquí, no lográbamos en ese momento como captar toda la idea de ese significado, porque más adelante nos encontramos con otro principio basado en aquello que se dice dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ahora ya no es solamente un arrepentimiento, sino que ahora vienen frutos dignos de arrepentimiento. De tal manera que lo que la Biblia nos sigue diciendo, que en nuestro caminar vamos a tener que seguirnos arrepintiendo de otras cosas, ¿verdad? A la manera cuando vamos ya asimilando el caminar, entonces decimos, yo me tengo que arrepentir de esto. Y entonces ya no es un arrepentir de volver a llorar y de volver a recibir a Cristo, sino que es un arrepentir de cambiar otras cosas en nuestra vida. ¿Me doy a entender? Entonces es decir que nuestro caminar siempre requiere de cambios. Ahora, lo tremendo es que si nosotros no provocamos que se dé ese cambio es porque no nos hemos arrepentido. De tal manera que entonces nos quedamos estancados en ese proceso. Y esperamos muchas veces que sea Dios el que haga el cambio. Pero cuando se trata de arrepentimiento, Dios nos deja a nosotros que provoquemos el cambio. Lo único que hace Dios, ¿sabe lo que hace? Nos da un espíritu de arrepentimiento a través de su Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos redarguye, nos compunge de pecado. Y entonces nosotros nos arrepentimos. Cuando el Espíritu Santo nos muestra a nosotros realmente que aquello que hicimos era una ofensa delante de Dios, entonces nos sentimos mal, ¿verdad? Y entonces le pedimos a Dios perdón y nos arrepentimos. Entonces el Espíritu Santo nos es concedido para que nosotros tengamos la capacidad de sentirnos que le hemos fallado a Dios. Si Dios, esto es lo que hace Dios.
Si Dios no nos da el espíritu de arrepentimiento, nadie se puede arrepentir. Por eso dice la Biblia, Pablo escribe en la epístola, Pedro escribe y dice que se ore para que Dios conceda un espíritu, quizás Dios les conceda un espíritu de arrepentimiento, dice. Entonces, eso pasó con nosotros. Ahora, eso es lo que hace Dios. Lo que hago yo es arrepentirme, es sentirme mal de que le fallé a Dios. Esa es mi propia acción. Y eso, cuando lo hacemos con toda sinceridad, produce un cambio en nosotros. Ahora, ¿por qué Dios nos manda que nos arrepintamos? No es el tema de arrepentimiento, es el tema de la transformación. ¿Por qué Dios nos manda que nos arrepintamos? Porque Dios quiere que dentro de nosotros mismos se active cosas que están latentes y que son las que tienen el poder para que se dé la transformación en nuestra vida. Como ayer le hablé y le dije, ¿verdad?, de que los argumentos de mucha gente es de que nosotros solamente hablamos la pura letra y que no tenemos evidencias científicas. Ayer le comprobé de que gracias a Dios hoy podemos ver lo que la ciencia dice, que pues se atribuyen sus propios descubrimientos y atribuyen de que es los logros a la investigación que ellos han hecho, y está bien. Pero nosotros sabemos que lo que ellos están diciendo hoy en día ya está descubierto en la palabra del Señor. Entonces lo que estamos haciendo es dándole equilibrio para poder nosotros llegar a otro sector de personas que podrían ser analíticos en su manera de interpretar la Biblia. Entonces ahora nosotros podemos llegarle con su propia costumbre o con su propia manera de hablar, diciéndoles, miren, aquí está lo que ustedes piensan, con fundamento bíblico. Ahora, ¿sabe por qué le estoy diciendo estas cosas? Porque hoy la ciencia está descubriendo cosas de que nosotros tenemos que entenderla, de que está en la Biblia otra vez. Por ejemplo, si Dios le dice a la creación humana, fructifica, para usted, ¿qué significa esa palabra que Dios dice en Génesis 1, fructifica? Dar fruto, ¿verdad? Y luego le dice, multiplícate. Entonces, no dice la Biblia, yo te voy a fructificar, hablando de esas primeras creaciones, y te voy a multiplicar, sino que le dice al hombre y a la mujer, fructifiquen. Entonces, eso es un mandato. Y lo que quiere decir que cuando Dios da un mandato, lo basa en la suposición de que el hombre tiene la capacidad para eso que él está pidiendo. Si Dios le dice al hombre o a la mujer fructifica, es porque la mujer tiene su diseño en el cuerpo para poder fructificar con la participación del hombre. El hombre se une a la mujer, engendra, ella concibe, procesa aquello que recibió y lo da a luz. Entonces en ese momento está fructificando ella. Y después hay que multiplicar, hay que hacer otros hijos más, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ok, pero mire lo que quiero decir. Dios le dijo al hombre, hazlo. Porque tiene el diseño de parte de Dios para hacer eso. Entonces, cuando el hombre peca, el hombre, por causa de ese pecado, Dios, cuando juzga a ese hombre que cae en el huerto, entonces Dios lo inhabilita con lo que inherentemente ya el hombre tenía para poder por sí mismo producir cosas para bienestar propio. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Por ejemplo, hoy dice la ciencia que al parecer, dicen ellos, con los estudios que están haciendo, al principio de la humanidad, al parecer, el hombre tenía la capacidad para recrearse a sí mismo. Interesante, ¿verdad? Y usted, quiero que me ayude a pensar, ¿usted qué cree, hermano? Porque estamos hablando por lo que vamos a hablar, de cambiar la mente. Es decir, que nosotros
tenemos la capacidad de cambiar la mente porque nosotros tenemos un diseño de parte de Dios. Si alguien dice, no hermano, es imposible, es porque no quiere cambiar su forma de pensar, pero la capacidad sí la tiene. Basado en el diseño original, que el hombre fue creado por Dios con esas capacidades. Imagínense que el hombre no era eterno en el huerto, sino inmortal. Que hay una gran diferencia a eternidad y ser inmortal. El Señor lo que le dijo es, de todos los árboles que están en el huerto tú puedes comer, menos del árbol que está en medio del huerto, de ese no podréis comer, porque el día que de él comas, ese día morirás. Entonces el hombre era inmortal en la medida de mantenerse alejado de ese árbol del conocimiento del bien y el mal y comer de los otros frutos que quería. Entonces los frutos que comía en el huerto lo hacían inmortal, porque tenía todos los nutrientes, tenía todo lo que necesitaba para mantener su cuerpo saludable, hermano, para mantenerlo en una edad. El hombre no estaba supuesto a evolucionar, no estaba supuesto a envejecer. Hermano, el hombre iba a mantenerse en un estado de cierta edad y así mismo. Entonces, si el hombre, por pensar en voz alta, ¿verdad? Si el hombre sentía o se estaba deteriorando algún órgano, el hombre tenía inherentemente la capacidad para reconstruir aquel órgano que se estuviera deteriorando. Ahora, con la caída, se estorbó todo eso y nosotros solamente nos quedan vestigios de esa recreación. Por ejemplo, las uñas se reconstruyen, ¿verdad? Todavía nos salen uñas. En la noche nosotros, digamos, cada 7 días cambiamos de piel sin ser camaleones, imagínense. Ese es el principio, o sea, de que nosotros cambiamos de piel cada 7 días. No nos damos cuenta, especialmente cuando dormimos. Ahí se queda todo aquello que se desprende del cuerpo. Cada 7 días tenemos piel nueva, hermano, gloria a Dios. Entonces ahí todavía hay vestigios. Hay cierta edad que todavía, si se caen dientes, vuelven a crecer, cierta edad. Y así podemos mencionar muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mire hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que pasó? Cuando el hombre peca, entonces viene el Señor y lo primero que hace es ponerle un gen de muerte que no tenía. Cuando él comió, entonces él entra al escenario un gen de muerte que lo hace involucionar. Entonces ahora el hombre pelea contra la muerte. Y entonces los científicos dicen, hasta cierto tiempo, de que el hombre, su sistema, es influenciado solamente por 1.5 de sus genes. De sus 30,000 genes que tiene. Entonces ellos dicen que el otro 9.5 es gene basura, que no sirve para nada. Y que ahí está, dicen ellos. Eso es lo que dicen ellos. 95.5 es gene basura. Y que solo 1.5 aproximadamente es lo que todavía está en función. Pero esto es interesante, porque resulta que hay pasajes en la Biblia cuando dice así, cuando habla de Hebreos capítulo 11, habla de aquellos hombres que apagaron fuegos, que cerraron boca de leones, que conquistaron reinos, etcétera. Dice, en su debilidad sacaron fuerza de sí, dice Hebreos, no dice que Dios se la dio. Y entonces, ¿de dónde sacaron la fuerza? Entonces la sacaron de algo que está latente dentro de ellos, porque resulta que hace unas décadas atrás, repito, o no sé si lo dije, que hace una década atrás se decía entonces de que hay 5.5 genes basura. Ahora la ciencia cambió y ahora dicen que ese 95.5 no es gen basura, sino que ellos dicen que ahí está en cada gen que está latente,
es donde se encuentra la respuesta para toda la sanidad que el cuerpo humano necesita. ¡Qué tremendo! O sea que dentro de ese hombre y mujer está escondido esa cantidad de genes, que cada gen tiene la respuesta para cualquier daño que el hombre sufra en su cuerpo. Y entonces ellos dicen, ahí está la medicina para todo. Y entonces si abrimos un gen, logramos encontrar la información, entonces vamos a saber que ese gen es para que se recrea de nuevo el hombre y la mujer en alguna parte de su cuerpo. Entonces eso significa, hermanos amados, ¿por qué le explico esto? Porque dentro de nosotros está la capacidad para hacer las cosas. Entonces, volviendo al punto, tengo ahora mayor base para decir con qué intención Pablo escribe Romanos capítulo 12, verso 2, donde dice, no se adapten a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces Pablo no está diciendo alguien los va a transformar. Pablo no está diciendo algún hombre los va a transformar, ni está diciendo que Dios los va a transformar. Dios puede transformarnos, pero Dios no lo hace porque ya te diseñó con esa capacidad para hacerlo. Es una decisión muy voluntaria, es algo intencional el decidir cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, la palabra, ayer lo dije, pero a manera de recordar, la palabra que utiliza Pablo, transformaos, es la palabra metamorfo, que viene de ahí la palabra metamorfosis. Es la palabra que nos deja ver en términos científicos el significado de la neuroplasticidad del cerebro. Ayer hablé de eso. Entonces, hoy la ciencia dice, nosotros podemos cambiar nuestro cerebro. Y Pablo dijo, ustedes se pueden transformar. En los días de Pablo, la palabra era metamorfo. En este día, para los científicos, la palabra es neuroplasticidad. Para mí esto es importante porque cuando yo leo al apóstol Pablo ahorita, yo digo, Pablo tenía revelación de eso. No habían universidades, por supuesto, que explicaran lo que hoy la ciencia explica, de que nuestro cerebro es maleable, que es cambiable nuestro cerebro. Y entonces Pablo, hablando con cultura griega, utiliza la palabra. La filosofía en aquel entonces solo explicaba que metamorfo significaba un cambio de forma. Que metamorfo era los términos que los filósofos como Aristóteles inventaron. Sócrates inventaron esas palabras con sus respectivos significados. Y entonces hoy en día se llama neuroplasticidad. Y cuando vemos lo que Pablo está explicando de esa transformación y hacemos una comparación, lo que hoy la ciencia dice, nos damos cuenta que es la misma cosa. Entonces no es la ciencia quien descubrió que uno se puede transformar cambiando su manera de pensar, sino que es las escrituras las que revelan que uno se transforma mediante del cambio de manera de pensar. Esto es glorioso. ¿Por qué es posible? Porque fuimos diseñados por Dios para poder transformarnos en nuestra mentalidad. Fuimos diseñados para eso. Usted fue diseñado, hermano, para transformarse. Y la transformación es cambiando la manera de pensar. Cambiando la manera de pensar, cambiará la manera de vida. Usted tendrá una vida que se merece. Una vida por la que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Una vida por la cual el bendito Jesús derramó toda su sangre preciosa para que usted alcanzara una vida totalmente diferente. Yo puedo decir, usted tiene que decir, se la merece porque alguien pagó el precio para que alcancemos esa vida. Ahora, otra de las palabras que Pablo utiliza con relación a la mente está en Efesios capítulo 4, verso 23. Dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente.
A mí me han hecho muchas preguntas de esto y me han dicho que si esa palabra tiene que ver con algún espíritu que gobierna la mente. Entonces, lo que entendemos hoy, basado en lo que hemos estado hablando, es que cuando se habla del espíritu de la mente, que tenemos que renovarla, se está hablando de toda la información que tú guardas en tu mente. Cambiar el espíritu de la mente es cambiar la información que tú tienes. Y para saber entonces la influencia, por eso es que Pablo utiliza un espíritu como ejemplo, porque los espíritus influencian. Los espíritus influencian, los buenos y los malos. Entonces lo que Pablo está diciendo, cambien la información que ustedes tienen en la mente. Si ustedes van a cambiar la información, es en la base que primero descubrieron no solo la información, sino la fuente que les informó. Entonces a eso se refiere. A mí me informó mis padres en mis primeras etapas de la vida, como hablé ayer. Después vinieron educadores cuando fui por primera vez a una institución educativa. Mis amigos me informaron de alguna manera. La gente con la que socialicé me informó de alguna manera. La televisión que miraba me informó de alguna manera. La radio que escuchaba me informó de alguna manera. Los libros que leía me informaron de alguna manera. Entonces, esas fueron fuentes de información y quienes fueron fuentes tenían un espíritu, tenían una filosofía o una ideología. Y al yo aceptar la ideología de ellos, me estaba dejando ser influenciado por el espíritu humano de aquellos que son fuentes de información. ¿Se puede testificar en este lugar? Ok, mire, le voy a explicar esto. Y no lo digo para vanagloria, Dios sabe, sino para la gloria del Señor. Que yo esté parado en un púlpito enseñando la palabra de Dios, tengo que darle toda la gloria al Señor, porque solo Él pudo hacer ese milagro en mi vida. Porque mis años también se vieron involucrados en cultivarme con ciertas filosofías que me alejaban más de Dios. A mí me gustaba mucho leer las doctrinas de Carlos Marx y Lenin. Me gustaba leer mucho del Che Guevara. Me gustaba leer mucho de las historias de gente revolucionaria. Me gustaba leer mucho de las historias de México, quién era Zapata, quién eran los revolucionarios que pues cada año celebran, ¿verdad?, en México. Y entonces esa era mi filosofía, una filosofía que me hacía pensar de que Dios no existía. Imagínense que quizás como alrededor de los 17 años yo me leí todo el fundamento del Partido Comunista, un libro de este tamaño, de Marx y Lenin, donde ellos decían de que no existe Dios, que Dios es uno mismo y que la religión es el opio que consume al pueblo. Y entonces esa era mi posición. Ahora, cuando el Señor viene a mi vida, yo me tengo que liberar de esa información. Hermano, yo no sé si les he dicho que a mí no me gustaba la música del mundo. Ni bailar, hermano, si yo ni bailar pude. Sino que yo para hacer esas payasadas tenía que emborracharme. Y entonces me dice mi madre, y entonces yo no sé cómo tú conquistaste a tu esposa. Y porque se creía en aquel entonces que en un baile tenía que conseguirse una esposa, ¿verdad? Y el que mejor bailaba era el que las chicas lo miraban más. ¿Me entiende? Pero yo ni bailar podía, ni me gustaba la música del mundo. Mi música era Silvio Rodríguez, la nueva trova cubana, Atahualpa Yupanqui, Yo la Cambayita. Cuando usted, los guaraguaos, yo le aseguro que ni siquiera, ¿cuántos mexicanos hay acá? Gavino Palomares, ¿cuándo han oído ustedes de Gavino Palomares? Con su famosa canción o poeta, La maldición del Malinche.
que es casi un himno en México, pero es un himno de protesta contra la invasión española a México. ¿Usted nunca lo ha oído? Música, maestro, se la voy a cantar. Bien tremendo. Déjeme ver, dice: del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados. ¿A verdad que sí les da risa a usted? Eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mar, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Estaba describiendo cómo llegaron los españoles a México. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos, el tiempo de la esclavitud. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy nos siguen cambiando oro por piezas de vidrio, y damos nuestras riquezas a sus espejos con vidrios. Y entonces dice: oh, hipócrita, que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con los hermanos del pueblo. Y ahí viene lo fuerte, y dice: oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo harás libre a mi gente? Gabino Palomar, esa era mi música. La otra: el pueblo unido jamás será vencido, de pie cantar que vamos a triunfar. Esa era mi música. Yo no andaba: ¿qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Para nada. No, yo no, a mí esa música para mí no me conquistó, hermano, porque mi música era otra cosa. Pero era una música que mi corazón me lo convertía en rebelde. Le lavaba el cerebro a uno y le hacía pensar de que era justo que el proletario peleara contra la burguesía. Aguanta, sin querer estudiar quería tener las riquezas y la prosperidad que tiene del que estudia. Ilógico, ¿verdad? Pero ese es el sistema en el que yo me estaba criando. Entonces tuve que liberarme de toda esa información, porque eso es lo que dice este pasaje: que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, que seáis renovados en la información que aceptaste. Entonces, para venir a Cristo, yo tuve que cambiar mi manera de pensar. Y así como le dediqué tiempo y horas a leer literatura, hermano, y literatura de ese tipo, ahora se lo dedico a leer la bendita palabra del Señor, en poder escudriñar para, si usted quiere, para decirles a los que argumentan contra la fe de que todo lo que ellos dicen que son logros únicos de la ciencia, ya está dicho en la palabra de Dios, porque Dios es el diseñador de todas las cosas. Y Él entonces lo que quiere es que nosotros volvamos a ese diseño original, teniendo un cambio de mentalidad. Ahora, para poder llegar a esto, entonces, ¿cómo hago yo para cambiar el espíritu de mi mente? Levante su mano y diga: ¿cómo hago yo para cambiar el espíritu de mi mente? Y se refiere a la información que usted tiene en la mente. Entonces, para entender, mire esto, la transformación, lo primero que tenemos que hacer es la siguiente pregunta: ¿en qué piensas? Mire qué tema de la transformación es práctico. ¿En qué piensas? Cualquier cosa en la que más piensas crecerá más y más diariamente. Si usted está pensando en algo bueno, gloria a Dios. Pero si nuestros pensamientos son erróneos, son malos, crecerá diariamente, porque continuaré pensando en lo mismo. Entonces, mire lo que la ciencia dice.
Si yo continúo pensando en algo negativo, crecerá más y más diariamente. Eso resulta que dentro de 2 meses aproximadamente, su cerebro habrá cambiado para acomodar ese patrón de pensamientos a una vida y a las decisiones que se tomarán. O sea que nuestra forma de pensar siempre nos va a llevar a tomar decisiones de acuerdo al pensamiento que elegimos. Voy a decirle algo. Imagínese, ayúdeme usted como buen cristiano. Ayúdenos a los pastores, por favor, hermano. Digan, sí, hermano, les vamos a ayudar. Ok. ¿Cómo? Ayúdeme a juzgar este caso. Me escribe alguien y me dice, usted me tiene que ayudar. Porque si usted no me ayuda, yo ya pensé divorciarme en enero. Ok. Solo ese punto, de decir yo ya decidí divorciarme en enero. Si él no cambia esa manera de pensar, va rumbo a eso. Aunque le ayude, porque ya se embarazó de ese pensamiento. Y entonces él va a continuar pensando en lo mismo. Y esto viene acompañado con un montón de cosas. No crea que solamente es, desligarme de un pacto, en este caso, ¿verdad? La persona de una mujer porque él ha puesto una lista de este tamaño, ¿por qué se tiene que divorciar con ella? Porque no lo atiende, porque no lo cuida, lo trata mal, no responde como mujer y un montón de cosas. Estas cosas que le acabo de decir, usted se las dice a un juez, ni le cree, porque eso es todo lo que dice el hombre cuando se quiere desligar de un compromiso. No existe otro argumento. Siempre, un juez sabe, mire, un juez le dice, ¿por qué te quieres divorciar? Lo primero que va a decir, mi mujer no me atiende. Mi mujer no me cuida. Muy chulo, quiere que lo cuiden. Y no cuida a él, o sea, que él no mira que tiene que cuidar a él. Ok, entonces, pero el punto es esto, de que ya él ya tomó la idea y ya la acompañó de un montón de cosas. En ese acompañar de cosas ya está viendo por otro lado, candidata. Porque un pensamiento sobre algo te va a traer un montón de cosas que van a darle forma al pensamiento y le van a dar incluso su propia lógica, su propio razonamiento. Y entonces, lo único que yo le mandé a decir, hermano, si tú no meditas en lo que acabas de decir, vas rumbo a eso. Y después me puse a investigar de la persona y me doy cuenta de que este sería su tercer matrimonio. Entonces ya es un patrón, porque no ha querido cambiar su manera de pensar. Y siempre va a buscar un argumento. Siempre va a buscar un detalle que él le dé la base para esa decisión. Entonces nosotros tenemos que pensar nuestra manera de pensar, valga la redundancia, más seriamente, porque mire, dentro de 2 meses aproximadamente, si uno continúa pensando en lo mismo, el cerebro habrá cambiado para acomodar ese patrón de pensamientos a una vida y a la decisión que va a tomar, hermano. Y cuando uno toma una decisión, mire, sabemos que todas las decisiones tienen consecuencias, pero ni siquiera eso es lo más grave, aunque sí, una decisión, si es mala, va a tener consecuencias malas. Pero no es tanto la consecuencia mala, sino todo lo que ha activado en su cuerpo. Y eso es lo que la gente no sabe, por qué Dios nos pide que nos transformemos. Le voy a explicar de esta manera. Cuando uno toma una decisión, pues primero tuvo que pensarla. Al decidir por aquello, toda decisión te cambia la genética. Aquí nos metemos a otro terreno. Toda decisión que tú tomas te va a cambiar tu genética. En otras palabras, cuando entramos a otra faceta
o a una nueva etapa o a una nueva realidad. Decía ayer que nuestro ADN son microorgánicos, pero que se comunican entre ellos. Hay comunicación dentro de nosotros. Y entonces los mismos genes se hablan unos a otros y le dicen: preparémonos, porque a partir de esta decisión que él tomó, así va a actuar toda la vida. Eso significa que la segunda vez que va a tomar una decisión negativa, ya no la piensa, ya no se siente con un estrés. ¿Y qué tal si me va mal? Porque cuando uno va a tomar una decisión y no está acostumbrado a esa decisión que va a hacer, dígame usted, cuando ha tomado una decisión, si no siente que en su cuerpo hay una batalla, hermano. Se siente, hermano, con estrés. Dios mío, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Entonces, ¿por qué? Porque todavía los genes no tienen el dato. Pero el día que uno lo toma, entonces ya los genes se hablan y le dice uno al otro: preparémonos, porque a partir de este momento él va a actuar así siempre. Entonces ya la siguiente vez que vuelve a tomar una decisión equivocada, su organismo ya no se inquieta, sino que le responde a favor para que lo haga. Eso somos nosotros, hermano, Dios bendito. Por eso le dijo Dios a Abraham. Cuando uno lee la Biblia así, se da cuenta de que ahí hay una razón bien poderosa. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, cuando yo leí esa porción, dije: aquí no veo normal. Cuando se supone de que Dios debe de ir delante de nosotros como guía, y nosotros seguir a Dios, porque Él nos va guiando en el camino. Pero Dios le dijo: anda delante de mí, sé perfecto. ¿Qué quiere decir? Dios lo estaba observando qué decisión iba a tomar Abraham, y basado en la decisión que él tomara, Dios sabía que iba a cambiar todo su organismo, todo su ADN iba a cambiar, y que así iba a actuar siempre. Entonces, si nosotros hemos tomado decisiones equivocadas en el pasado, podemos cambiar esa influencia desde adentro de nuestro ADN, para que ya no colaboren las decisiones equivocadas que tomamos, sino que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Eso es lo que Dios, hermano, mire qué tipo de creación la que nosotros tenemos, la que Dios hizo en nosotros. Entonces, ¿en qué piensas? La siguiente pregunta sería: ¿desde cuándo piensas en lo mismo? ¿Por qué es importante esto? Porque esto permitirá entender la mentalidad que construiste, los cambios cerebrales que has tenido, e incluso la clase de prisionero de guerra que eres de tu propia mentalidad. Ahí está. ¿Desde cuándo pienso lo mismo? Entonces, porque la Biblia dice así: pues como piensa dentro de sí, así es. O sea, pues como piensa dentro de sí, así es. Entonces lo que está diciendo, que somos lo que pensamos, y que nosotros, usted y yo, revelamos quiénes somos a la humanidad o a los que nos rodean desde nuestra manera de pensar. Cuando yo aprendí esto, solo basta oír a la persona cómo piensa y yo ya sé quién es, sin ser Dios. Usted y yo podemos detectar. Mire ahora, cuando alguien va a buscar trabajo, digamos trabajos de buenos beneficios, buen salario, buena posición, hoy son preguntas de inteligencia las que le hacen. Y entran con preguntas porque ellos quieren ver cómo usted responde. Y entonces, cuando usted responde, está expresando pensamientos. Y con los pensamientos expresados, ellos disciernen quién es usted. Son preguntas bien tremendas. Entonces, porque revelamos quiénes somos cuando pensamos. Ahora, déjeme darle esta información para entrar de lleno al tema. Por ejemplo,
Como ya expliqué que la neuroplasticidad es el término que veo yo en equivalencia con la palabra metamorfo que Pablo usa, la neuroplasticidad es el diseño divino que nos capacita para el metamorfo. Pablo usa esta revelación y exhorta a los creyentes en aplicar el poder del cambio, porque el cerebro es neuroplástico o el cerebro es cambiable. El cerebro es neuroplástico y cambia al cambiar los pensamientos. Cuando digo que es neuroplástico no quiere decir que es plástico de hule, sino que lo que se refiere a que es neuroplástico es las conexiones neuronales, son las que se cambian. Déjeme explicárselo, estoy tratando de ejemplificarlo de una manera muy simple. Mire, es casi seguro, según estadísticas, que nosotros en nuestro salir todos los días de casa al trabajo o a la escuela, en un 90% ocupamos la misma ruta. Entonces, nosotros si las ocupamos después de algún tiempo, esa misma ruta, nosotros ya estamos programados para eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un pensamiento único, hay una autopista en la mente que va por la misma senda. Hermano, usted ya sabe el semáforo, es más, usted ya sabe que si este semáforo lo agarra en rojo, todos los semáforos van a estar, hasta eso uno sabe, hermano. Entonces usted dice, no, me voy a apurar y le mete el pie, hermano, y dice, me lo voy a pasar en rojo. Si Moisés se pasó el mar en rojo, yo me paso el semáforo en rojo también, y se lo pasa, hermano. Porque si al pasarse ese alcanzó el otro, y ya, dice usted, tremendo, ¿verdad? Nosotros incluso, imagínense, estábamos en un edificio, la iglesia estaba en un edificio, y bueno, dejamos ese edificio y nos fuimos a otra localidad, y mire cómo uno actúa automáticamente. Salimos de la casa, vámonos, ya hace la hora del servicio, nos subimos al carro y empecé a manejar. Y de repente, ni cuenta me di, hermano, iba rumbo a la iglesia que ya no estaba. Y mi esposa me dice, ¿para dónde vas? ¿Y para dónde? Para la iglesia. Sí, pero vas por mal camino. No, si yo voy en el camino correcto. Vas para el otro templo. Y ya no estamos allá, estamos al otro lado. Y yo dije, ¿qué de verdad? Así funcionan nuestros pensamientos. Cuando nosotros establecimos una sola forma de pensar sobre algo, sobre la vida, esa es la ruta mental que siempre tenemos. Nuestro cerebro siempre va, hermano, a transitar por la misma ruta. Eso cambia cuando usted decide, no, ya no voy a pensar así, voy a ir por otra ruta. Entonces, cambiar de ruta es, hermano, cambiar la estructura cerebral. Se van a cambiar las redes neuronales. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mire qué interesante es esto, porque voy a decirle, ¿por qué entendemos ahora lo que está diciendo en la ciencia, que podemos cambiar la estructura cerebral? Porque el cerebro es la puerta de la mente. El cerebro no es la mente. El cerebro es una masa gris. La mente está en el alma y la mente es una dimensión. Entonces, si yo cambio lo que está en el cerebro, voy a poder llegar a cambiar la mente. El principio es así. Yo tengo 5 y usted también 5 sentidos. Los sentidos nuestros son la puerta del cerebro. Recogemos información a través de los sentidos y esa información a través de los sentidos va al cerebro. Entonces, la puerta para el cerebro son los sentidos. Pero el cerebro es la puerta de la mente. Y la mente es la puerta del alma. Si yo cambio la información que recibo, van a cambiar mis pensamientos. Si me cambian los pensamientos, estoy cambiando mi cerebro. Y si cambia mi cerebro, estoy cambiando mi mente. Y si cambia mi mente, estoy cambiando mi alma. Y si cambia mi alma, me cambia la vida. Mire, esto hay que apuntarlo, hermano. Y yo se lo puedo dictar por amor a usted.
Si yo cambio la información que permito llegue a mi vida, cambio mi pensamiento. Si yo cambio los pensamientos, cambio la estructura de mi cerebro. Si cambio la estructura de mi cerebro, cambio mi mente. Puro estudiante está usted. Si cambia mi mente, me cambia el alma. Y si me cambia el alma, me cambia la vida. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso el cambio mental tiene que ser intencional, dije ayer. Entonces, si cambian los pensamientos, cambia nuestra mente. Ya saltándonos algunas cosas, pero ya le di el orden. Si cambia nuestro cerebro, cambiará la información que envía a nuestro interior y así nuestra salud física y mental cambiará. ¿Alguno de ustedes había escuchado la palabra neuroplasticidad antes? ¿No? Ok. Déjeme darle un poco de historia de la neuroplasticidad. Esta es una palabra con la que se viene tratando desde hace muchos años. Por ejemplo, en 1890, un psicólogo llamado William James sugirió que el cerebro no era tan inmutable como se pensaba. Mire, ¿desde cuándo? En 1890. Ellos decían, a mí me parece que el cerebro no es muy inmutable. Él daba la idea, puede cambiar. A eso se refería. En 1920, un investigador llamado Carl Lashley proporcionó evidencias sobre los cambios en el cerebro. Mire cuánto tiempo había pasado. Desde 1890 continuaron las investigaciones y dijeron en 1920 de que hay evidencias de que el cerebro puede cambiar. Luego, en la década de los 60, los científicos comenzaron a estudiar casos de neuroplasticidad en la que los adultos que habían sufrido accidentes cerebrovasculares podían recuperarse, lo que demostraba que el cerebro es mucho más maleable de lo que creía, es decir, cambiaba. Hasta el siglo XXI se ha encontrado evidencia sobre la neuroplasticidad, sobre la base que el cerebro se puede reconfigurar, hermano. Si Dios así nos diseñó, Dios nos diseñó así para que nosotros, hermanos, podamos por sí mismos dar gracias a Dios por el diseño que Él hizo en nosotros los humanos, de saber que nosotros nos podemos reconstruir. Es impresionante todo eso. Cuando yo miro todo eso, yo le doy gracias a Dios, hermano. Y esto me ha ayudado a entender muchas cosas. No sé si yo le he dicho aquí, mire qué tremendo, que ahora el tiempo en el que vivimos, ahora los estudiosos al hacer un examen de nuestra vida, y dicen ellos que los cromosomas tienen como flecos. Todos nosotros tenemos esos cromosomas y son como flecos, y en esos flequitos de nuestros cromosomas, ahí se puede detectar quién es longevo y quién no lo es. O sea que en los flecos de los cromosomas se puede detectar quién va a vivir muchos años y quién no. Por eso es que se frenó mucho el programa del genoma humano. Cuando se descubrió lo que se llama el libro de la vida, entonces, ¿cuál era la intención? De que ahora solo hacía un examen de sus genes y ellos ya determinaban de qué enfermedad una persona puede ser candidata. Se podía determinar qué tan inteligente o no era una persona en los genes, hermano. Cuánto tiempo iba a vivir y cuándo se iba a morir. Y si alguien iba a buscar un trabajo, decidían ellos, bueno, veámosle un examen genético. No es inteligente, o sí es inteligente. No le vendamos aseguranza porque al parecer pasado mañana se muere. Qué terrible. Entonces Estados Unidos frenó ese programa. Pero no quitó eso de que, por eso es que yo he dicho de que hay gente que es tragaños.
Sí me doy a entender, ¿verdad? Que son los tragaños. Y hay gente que los años se los tragan. Sí, de veras. Hay gente que usted le dice, hermano, cuando lo mira, ¿verdad? Así, ¿cuántos años tiene? Y 50, 40 años. Uy, pero usted se mira ya para el tigre. Usted ya se mira, pero como que lo han corrido a usted. Ya le dieron la vuelta al motor como 4 veces porque se mira todo desgastado, hermano. Así hay gente. Pero hay otros que cuando usted les dice, ¿y usted cuántos años tiene? Sincero, dan la edad. No, usted no, ¿cómo va a tener esa edad? Si usted se mira jovencito, ese es tragaños. Mire a su hermano, ¿qué será él? ¿Tragaños o los años se los traga? Ok. Mire, bienaventurado, usted quiere vivir bastante. Bienaventurado si usted viene de ancestros que son longevos. Yo tengo familia que viven más de 100 años, hermano. Y grandes. Y tengo una tía que su pelito bien blanco y tiene 98 años y bien lúcida la señora. Y no crea que anda ahí toda tembeleque, así, todo así. No, hermano, bien rectecita la abuelita. Bien rectecita, hermano. A las 5 de la mañana estaba barriendo el patio. Con una gran fuerza. Yo doy gracias a Dios porque digo, longevo. ¿Me entiende? Pero ¿de qué me serviría ser longevo si no cambio mi manera de pensar? No solamente eso, porque tenemos que, si Dios nos va a dar muchos días de vida, disfrutémoslo teniendo una manera de pensar diferente, hermano. Entonces, la única manera es aprender a cambiar nuestro cerebro, nuestra mente. Ahora miren, los dos ángulos positivos y negativos de esta transformación. Por ejemplo, plasticidad. De la base de que nuestro cerebro es neuroplástico o de metamorfo. La plasticidad positiva produce un comportamiento positivo. El cambio de pensar positivo produce un comportamiento positivo. Sin embargo, una plasticidad negativa produce un comportamiento negativo. Como le dije a usted que nuestra forma de pensar nos identifica. Eso significa que un comportamiento negativo de una persona, uno sabe que esa persona es así porque así piensa. Su manera de pensar lo hace comportarse de esa manera. Pero no está condenado a vivir así. Porque podemos transformar nuestra manera de pensar, hermano. Y ser la persona que Dios quiere que seamos. De parte de Él, ¿verdad? Entonces, mantenernos, mire esto. ¿Por qué tanto énfasis, hermano Mario, para que cambiemos? Porque la Biblia lo dice, porque Dios quiere que cambiemos. Pero mire el daño que nos hacemos particularmente al mantenernos en un pensamiento negativo. Mantenernos con los mismos pensamientos negativos, oiga esto, es como bombardear de 75 a 100 trillones de células de tu cerebro y tu cuerpo con los pensamientos negativos e influencias negativas a tus acciones hasta la expresión genética en tu célula. Quiere decir que una persona con un pensamiento negativo se hace daño a sí misma. Ataca todas estas cosas con las que hemos sido formados de parte de Dios. Montón de células, hermano, afectadas en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. ¿Y hacia dónde va esto? A una enfermedad física. Perdón lo que voy a decir. Gente joven muriéndose. No de accidente, no de COVID-19, que es razonable. Estamos hablando de enfermedades, dígase, naturales. Gente joven, ¿por qué? Porque quizás desde pequeño ha batallado con un pensamiento y nunca oyó el mensaje de la transformación de su mente. Cuando tú cambias tu mente,
vas a incrementar la inteligencia. Y al incrementar su inteligencia, entonces Dios lo corona con sabiduría. Dios no, mire, Dios no le va a dar sabiduría a alguien si primero no desarrolló una inteligencia espiritual. Porque hay inteligencia secular, natural. Hay gente que tiene coeficiente intelectual muy alto. Pero hay otros que Dios les da el espíritu de inteligencia porque la Biblia dice. Pero se los da porque está cambiando su manera de pensar. Entonces, y cuando ya tienes el espíritu de inteligencia, entonces tu manera de hablar es diferente, tu manera de comportar es diferente. Entonces viene Dios y te corona con sabiduría. La sabiduría necesita el receptor de la inteligencia. Y un hombre sabio y una mujer sabia no se mueren pronto. Porque Dios necesita sabios aquí en la tierra. ¿Cuántos quieren ser sabios? Ni el diablo lo podrá matar. Porque Dios usa a los sabios, hombres y mujeres sabios. Entonces, esto es importante, las cuales son entrenadas para reproducir negatividad en el futuro, el no cambiar nuestra manera de pensar. Ayer decía, cuando la gente dice, a mí nadie me va a hacer cambiar mi manera de pensar, yo soy así, así me voy a morir. Hermano, se está haciendo daño la persona a sí misma. Porque está bombardeando de 75 a 100 trillones de células del cerebro y del cuerpo. Nadie con células debilitadas, nadie con células saboteadas me va a decir de que es saludable. De repente le llega algo que ni se esperaba, hermano. De repente llega algo que lo empieza a debilitar. Porque lo que sucede realmente en el interior es lo siguiente. Si nosotros mantenemos una memoria negativa, es porque tenemos pensamientos envenenados, tóxicos, malos. Pensamientos envenenados es igual a emociones contaminadas. Emociones contaminadas repercute en cuerpos enfermos. Esta es la realidad. 80% de los problemas de la salud física, emocional y mental son el resultado directo de nuestros pensamientos. La gente se enferma por su manera de pensar. No es que el virus, no es que esto, no, hermano, no, sino por su manera de pensar. Por eso las enfermedades psicosomáticas, como le llaman, son producto de emociones malas. Y las emociones malas son producto de pensamientos malos. Pensamientos malos contaminan las emociones malas enferman al cuerpo. 99.9% de las enfermedades del cuerpo tienen que ver con emociones y pensamientos malos. Tenemos que cambiar eso, hermano. Si nosotros estamos supuestos a ser los cristianos, los humanos más felices. Por eso cantamos un canto que a veces vale la pena meditar si es verdad. Yo no sé si usted oyó aquel canto que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. Y yo me pregunto, ¿será de verdad que todos están alegres? Porque nadie puede ocultar cómo es de adentro. Porque la Biblia dice que nuestro interior es revelado en el rostro. El corazón alegre embellece el rostro. Entonces, si usted mira a una persona así, nada lo alegra. Se sacó la lotería, ataque al corazón le da. Entonces nosotros tenemos que saber que lo de adentro te revela tu rostro. Pero si usted es feliz porque ha cambiado su manera de pensar y tiene una salud interior en su alma, usted la va a expresar en su rostro. Ahora mire, le voy a explicar qué significa entonces la diferencia entre las memorias. Y tengo que llegar a los 5 pasos, hombre, me estoy deteniendo mucho. Bueno, siempre dejo un montón de cosas sin decir.
Mire lo que está viendo ahí. Dos fotografías, una representa memoria saludable y otra representa memoria no saludable. Esto que estamos viendo se supone que son los pensamientos, son las conexiones neuronales. Pero mire este punto negrito que está aquí, esto que usted mira aquí. Eso es como se encuentra una memoria no saludable como consecuencia de pensamientos negativos. Así está la cabeza. Entonces ahora con la tecnología que tenemos podemos mostrar todo esto. La ciencia demuestra, oiga esto, que entre el 75 y el 90% de las enfermedades mentales, físicas y del comportamiento provienen de la vida del pensamiento. ¡Wow! Es mucho. Eso significa que solo 2 al 25% de las enfermedades mentales y físicas provienen del medio ambiente y de los genes. Solo de 2 al 25% un ambiente puede producir enfermedades mentales y genéticamente enfermedades mentales. Solo del 2 al 25%, pero del 75 al 98% las enfermedades mentales físicas vienen de la manera de pensar negativa. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Ahora, esto significa entonces de que esa parte oscura tiene pensamientos tóxicos. Eso que usted mira es un pensamiento tóxico. ¿Cuándo estamos vulnerables a esto? Cuando estamos en una batalla mental. Cuando estamos en una batalla mental se crean caos neurológico y en ese momento podemos, pero no debemos sufrir reacciones incorrectas. Perder el control, o sea, el dominio propio, eso se llama en inglés sound mind y eso significa mente saludable. Dominio propio, nuestra versión, pero la Biblia en inglés no dice dominio propio, usa el término sound mind. Y sound mind es una palabra psiquiátrica que está en la Biblia King James. Y dice que es mente saludable, porque Dios dice, no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de sound mind. Está diciendo, te ha dado una mente saludable. Esto es tremendo, hermanos. Por eso dice 2 Timoteo, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí está la versión en inglés, el término que utiliza. Dominio propio, ¿qué significa? Sofronismo del griego, que quiere decir disciplina, control de uno mismo, dominio propio. La versión amplificada dice, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, cobardía o miedo, sino que Él nos ha dado un espíritu de poder y de amor y de buen juicio y disciplina personal, habilidades que resultan en una calma, bien equilibrado en la mente y autocontrol, dice la versión amplificada. En un mensaje bien coloquial sería, el dominio propio es tu freno de mano. Y eso te mantiene saludable. Voy rápido. Sound mind o dominio propio. La mala salud mental no es tan solo una enfermedad, sino que es un trauma en formación. Oiga esto, la mala salud mental no es tan solo una enfermedad, sino que es un trauma en formación. Ayer les decía que les iba a dar un esquema para entender cómo es que va progresando lo negativo hasta convertirse en un trauma. Entonces quiero ponerlo de esta manera para que me capte. En la parte de arriba está representado un evento, cualquier cosa negativa que nos pasó en la vida desde nuestra niñez. La mayoría de nosotros tuvimos experiencias negativas. Ya se me acabó el tiempo. Dios mío. Ahora, un evento negativo, cualquier cosa que a usted le haya pasado, maltrato físico, abandono, violación, injusticias, hambrunas, fue testigo del asesinato de alguien,
un accidente automovilístico, etcétera, todo un evento negativo. Si ese evento negativo permanece 24 a 48 horas repitiéndose en la mente, ¿qué se va a dar? Porque algo que impacta nuestra vida no es fácil olvidarlo. Las primeras 48 horas son fuertes. ¿Y qué sucede de 24 a 48 horas después de un evento negativo? Comienza la tristeza y la inquietud. Si eso continúa de 48 horas a 21 días, comienza la preocupación. Si eso que nos sucedió llega a 42 días, comienza la ansiedad. Si eso se mantuvo durante 6 semanas, se convirtió en trauma. Después de 6 semanas ya es un trauma. ¿Y qué pasa cuando se da un trauma? Pueden resultar en muchas enfermedades. La gente traumada puede sufrir enfermedades. Y aquí le pongo sobre algunos ejemplos. Mire los problemas que se dan batallando de controlar aquel evento. Puede resultar en Parkinson, en Alzheimer, en fobias, desórdenes de personalidad, desórdenes de alimentación, adicciones, esquizofrenia. Los traumas. Por eso es que el Señor quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Hermanos, nosotros nos podemos sanar de un trauma. ¿Cómo, hermano Mario? Cambiando la manera de pensar. Que tú puedas sacar aquel pensamiento negativo de aquel evento que te pasó en alguna etapa de tu vida y que lo puedas sustituir por una bondad de Dios que te ha mostrado en este tiempo. Entonces, voy simplificando. Un trauma es también reacciones. Mire qué interesante entonces hacia dónde va el trauma. Un trauma es también reacciones de pensamientos incorrectos como respuesta a un evento o varios eventos y a las circunstancias que no han sido sanadas y que nos sacan de nuestra verdadera identidad. Segundo, un trauma es seguir preocupándose y eso es como remarcar el pensamiento negativo y la gente se está autodañando, pensando en lo mismo, repitiendo el evento. Supuestamente uno se sana de un trauma teniendo a alguien que lo escuche, pero el que lo escucha tiene que tener un poco de entendimiento para poderlo auxiliar a cómo desligarse de eso. Pero muchas veces nosotros contamos el trauma porque es nuestra necesidad de querer sacar aquello, pero no vamos a la persona correcta que no nos puede ayudar. Lo único que nos dicen, pobrecito usted. Ay, yo no sé cómo usted está vivo. Lo terminan de hundir a uno. O imagínese contar a un, viera por lo que estoy sufriendo, me hicieron esto. Y a partir de eso vivo con temores, vivo con mucho odio, vivo nervioso. Y cuenta usted lo que le hicieron o una injusticia que le hicieron y aquella persona no está capacitada, lo que le dice, ah, no, yo que usted ya lo hubiera matado a ese. ¿Cómo le ayuda a uno? Entonces esa persona va a buscar a otra para contar y va a buscar a otra para contar porque no encuentra respuesta. Va a buscar a otro, 2, 3 y cada vez que cuenta eso va enraizando más el problema en su vida. Y el trauma se va haciendo más fuerte, más profundo. Y aquella persona entonces empieza a tener una serie de consecuencias en sus organismos, en su manera de pensar y en su manera de ser. Porque no pone por obra aprender a cambiar por sí mismo su manera de pensar. Cambiar la manera de pensar es como cambiar el libro que estás leyendo. Solo para darme una idea. Está leyendo un libro de terror, un libro de muerte, un libro de COVID-19 y que se están muriendo tanto y que esto, hermano, eso nos enferma. ¿No es cierto? Hermano, eso nos puede poner, tengo que buscar una aseguranza de vida. Dicen, ¿cuál de vida? Si de muerte es.
Tengo que asegurar que me entierren bien, que me pongan en el mejor lugar. Hermano, ya está planificando que lo van a enterrar. Y cuando pase eso, necesito que esté en fulano de tal, y esto y lo otro. Y entonces automáticamente se está predisponiendo para que aquella crisis lo mate. Porque la información es tremenda. Entonces lo que dice la Biblia y lo que he estado enseñando es que significa que la preocupación progresará hasta convertirlo en ansiedad al llegar a los 21 días de la misma preocupación, para que finalmente se convierta en trauma después de 6 semanas. Entonces es muy importante entender que los pensamientos viejos y negativos, oiga esto, son de carácter referencial. ¿Sabe lo que quiero decir de carácter referencial? Que son tu referencia de la vida. O sea, ¿de dónde más va a tomar usted referencia de la vida? De los pensamientos que ya tiene. Pero mire lo que hizo David, mire el ejemplo de David de cambiar pensamientos. Todos nosotros, nuestros pensamientos son de referencia. Es como consultar una biblioteca interior de ti mismo. ¿Qué hice cuando me pasó esto? Si lo que hiciste fue negativo, esa es la referencia, vas a hacer otra vez lo mismo. Entonces, David cuando llegó al terreno donde estaba Goliat asediando a Israel y lo vieron pequeñito a él y le dijeron, pero tú eres un mancebo, ¿qué vas a hacer con eso? Le dijo Goliat. ¿Qué me vas a hacer a mí? ¿Qué dijo David? Cuando yo estaba pastoreando, estaba usando referencia, las ovejas de mi padre, y venía un león, un oso o una bestia y los atacaba, yo iba, le abría las quijadas al león, lo mataba y le arrebataba. Estaba usando referencia. Nosotros siempre vamos a usar referencia, por eso tenemos que asegurarnos de tener buenos pensamientos y no referencias negativas. Mire lo que sucede si tenemos buena referencia. Voy a hacer un ejemplo de un árbol. Solo hay 2 raíces de emociones. Solo hay 2 raíces de emociones. Una es la raíz del amor y otra es la raíz del temor. Las 2 son madre de emociones. El amor es madre de las emociones buenas y el temor es madre de las emociones malas. Solo hay 2 raíces. Si tú tienes una raíz de amor, resulta en todo esto: alegría, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe y bondad. Ahora, esto tiene abajo nutrientes para resultar en estos frutos, y los nutrientes son pensamientos sanos, emociones saludables. Emociones saludables, palabras saludables. Palabras saludables, decisiones saludables. Mire hasta dónde, sueños saludables. Semillas saludables, es decir, todo lo que usted le da a otra gente, digamos, respeto, honra, amor, todo eso lo va a cosechar. Semillas que producen frutos. Va a tener fe saludable, amor saludable, relación saludable, carácter saludable, salud, valga la redundancia, saludable, actividades saludables. Mire, solo con cambiarla, mire todo lo que nos estamos perdiendo. Mire, he venido a hablar de la mente varios años y jamás habíamos visto esto, porque la mente es un tema que tenemos que siempre estarlo indagando. Ahora, veamos la parte negativa. Si la raíz es el temor, entonces los resultados son cosas malas. Se cae en drogadicción, en alcoholismo, en pornografía, en trauma, en depresión, en ansiedad, en vivir como alguien con pánico y con temor. Pueden ser fobias. Ahora veamos los nutrientes de estas cosas: pensamientos negativos, emociones negativas, palabras negativas, decisiones negativas,
sueños negativos, pesadillas, semillas negativas, fe negativa, amor negativo, relación negativa, carácter negativo, salud negativa y actividades negativas. No puede alguien con este tipo de árbol y raíz decir que van a venir cosas buenas. Tiene que haber un cambio de mente para que resulte, hermano, todo diferente. ¿Me di a entender, hermanos? Entonces comienzo a predicar. Dios bendito, no hay tales que lleguemos a estos 5 pasos, pero poquito a poco. Mire, le prometo mañana terminar los 5 cosas, pero solamente le quiero recordar cuáles son: autodiagnosticar, meditar, escribir, repasar y accionar. Ok. Sí, pero ¿qué quiere decir esto, hermano? Con todo gusto le explico, hermano, a eso vine. Entonces, el autodiagnóstico, ¿qué significa? Buscar los pensamientos negativos. No que te los busquen, sino que tú tienes que buscar tus propios pensamientos negativos. Meditar es diferenciar tus pensamientos buenos, porque usted tiene pensamientos buenos también. Entonces lo que vamos a hacer es entresacar los buenos y detectar los negativos. Y de ahí escribe. Eso mismo se escribirá en tu memoria. Este pensamiento yo no lo quiero, no más. Me ha causado tanto sufrimiento este pensamiento. Cada vez que vuelvo a pensar en esto mismo, en esta etapa, me siento mal, me siento desanimado. ¿Cómo la gente? Mire lo común que se oye: estoy desanimado. Detrás de eso que acaba de decir hay una razón que yo pregunto: ¿por qué estás desanimado? Así me siento. No, ¿en qué estás pensando? Entonces lo estamos tratando de llevar a un pensamiento que él debe de capturar. El siguiente paso es repasa, es para instalar tus cambios. Es como revisar nuestra propia vida. Acción significa practicar la nueva forma de pensar hasta que se vuelva automática. Y estas cosas, si nosotros las ponemos por obra todos los días, 5 cosas cada día, que solo tardan de 7, 10 hasta 15 minutos para hacerlo. Durante 21 días se forma un hábito diferente de manera de pensar. Este es el principio. O sea, cambiar la manera de pensar es algo intencional, no es místico. No es que te vas a dormir y que un ángel va a llegar o que va a llegar una madrina y te va a tocar con una varita mágica a la cabeza y ya mañana usted. No, hermano, es intencional, es disciplinario, es rutinario, es intencional. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que provocar los cambios. Eso es transformar la mente. La gente ha oído por años Romanos capítulo 12 verso 2 que hay que transformar la manera de pensar, pero la gente no sabe ni cómo, no sabe ni qué hacer y no lo hace. De todas maneras, es un mensaje que siempre se está predicando, siempre lo estamos enseñando. Cambia tu manera de pensar, pero la gente no lo hace porque no sabe cómo es la dinámica. Es interesante, hermano. Ahora, ¿cómo yo no voy a poner por obra esto si tiene que ver con mi salud, tiene que ver con mi bienestar, tiene que ver con mi vida, tiene que ver con mi entorno, tiene que ver con mi transformación de vida? Si eso es lo que el Señor nos quiere llevar, a ser transformados, en ser nuevos hombres, nuevas mujeres cada día. Hermanas, ¿no le gustaría a usted estrenar a su esposo cada día? No estrenar esposo. Déjeme aclarar. Estrenar a su mismo esposo, a su esposo, pues. ¿No quisiera usted, hermano? Claro. Y nosotros los varones, ¿no quisiera usted estrenar su esposa todos los días? Que cada día usted la mire diferente.
Al verla diferente, porque cambió su manera de pensar, le va a dar palabras diferentes, un trato diferente, y ella va a reaccionar diferente. Pero si uno la trata, ay, fúchila. No, hombre. Mire, ¿sabe usted que entre las culturas, uno de los matrimonios que permanecen por muchos años es el matrimonio judío? Él es como el águila. El águila solo tiene su aguilucha para toda su vida. Si se muere o algo, entonces, ¿verdad? Se puede buscar otra. Pero vive para toda su vida. ¿Sabe lo que hace el judío? En la cultura de ellos, en la mente de ellos se les ha enseñado que su esposa, cada vez que pasa el ciclo menstrual, ella se purifica en un lugar que se llama mikveh, que es como una piscina. Entonces ella entra por acá y su marido la está esperando al otro lado. Para él, cuando su mujer sale del agua, sale virgen otra vez. O sea, de que él la recibe otra vez como una mujer, como que por primera vez. En el mundo dice que el enamoramiento solo dura 2 años, porque ellos dicen que es una cuestión química del cerebro, pero ellos mismos se contradicen, porque cada 7 años nosotros podemos renovar el enamoramiento. Nuestro cerebro puede renovar cada 7 años, no cada 2 años. Ellos dicen, vaya pues quieto, Firulais. Perdón, hermano. Ya hasta ladra ese, está enojado, ¿verdad? Ellos dicen, por eso es que usted mira a los artistas que cada 2 años se están cambiando de matrimonio. Ok, es claro que eso es verdad. En el sentido, si el hombre deja de hacer lo que se debe para renovar su matrimonio cada 7 años. ¿Y cómo se hace para mantener viva el fuego, hermano, del enamoramiento? Pues el hombre tiene que seguir siendo conquistador, tiene que seguir enamorando a su esposa, tiene que seguir chuleándola, tiene que seguir diciéndole qué bonita estás, qué bella estás. Pero si le dice lo contrario, la mujer reacciona con las palabras que le da. No olvídese. Usted sabe que las palabras la rejuvenecen a ella. Las palabras rejuvenecen a la mujer. Si el hombre la trata como se debe y le empieza a decirle cosas bonitas, algo pasa. Perdón lo que voy a decir, no es burla. Pero si el hombre le empieza a chulear, se le empiezan a caer todas las cáscaras que tiene ella. Por eso le dije, no es burla. Se pone bonita. A la mujer le interesa saber si su marido todavía piensa en ella como la primera vez. Y entonces, digan gloria a Dios, hermanas. Así tienen. Entonces, pero el hombre tiene que cambiar su manera de pensar. Porque el hombre piensa, no, ya la tengo hasta con 4 o 5 hijos, ya es mía, ¿y qué? Olvídese. Porque cuando la mujer también toma decisiones así equivocadas, no la va a parar nadie. Porque ella cuando explota la mujer, hermano, son bombas de tiempo las hermanas. Las mandan al Vietnam, destruyen todo por allá. Pues uno ha aprendido en el matrimonio, hermano. Yo tengo 44 años casado. ¿Y cómo no lo voy a aprender? Porque tengo esa relación. Yo a los 44 años todavía chuleo a mi esposa. Y qué bella, como, aunque se acabe de levantar, hermano. Tú eres la Gloria Trevi, pero qué chula te ves, mamita. Hay que hacerlo.
Y no es insinuarle, ¿verdad? No es tiro al marco y que ya, ay, saber qué me quiere decir. Ella tiene que cambiar también su manera de pensar. Ay, me estás ofendiendo, fea me quisiste decir, porque hay mujeres que así son, hermano. Que uno, wow, mami, qué linda te levantaste esta mañana. Ya te viste en el espejo, qué chula estás, natural. La pestaña se le cayó y se le apareció por aquí pegada, hermano. No, tampoco. Qué bellísima estás, mi amor. Mírate qué linda estás en el espejo. Y si la mujer no ha cambiado su manera de pensar, ay sí, con tus insultos vas otra vez. ¿Qué me quieres decir? Cambia su manera de pensar si la está chuleando, hermana. Y uno hay que darle su ayudadita también. Y su ayudadita se llama dólar, credit card, cheques. Y entonces eso es cambiar la manera de pensar. Mire. ¿Y quién es el beneficiado? Pues mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Cambiar la manera de pensar. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar por causa de la cultura en la que fui criado. Mi esposa tiene que cambiar su manera de pensar por causa de la cultura, aunque somos del mismo país, pero cada casa tiene una cultura diferente. No es que ahí en mi casa mi papá solo tronaba los dedos y mi mamá le temblaba. Sí, pero pobrecita ella ha sufrido. ¿Por qué voy a tronarle los dedos yo a mi esposa? Yo estuve en un retiro de pastores, no sé si esa ocasión alguna vez estuviste tú, y yo que me dio tanta pena, y lo voy a decir con pena, cuando se estaba hablando de cómo es realmente, ya me metí por otro lado, hermano, cómo es la sujeción de la mujer. Y entonces el hermano que estaba enseñando me hizo a mí una pregunta, entonces yo le contesté basado en las escrituras. Y un pastor que estaba ahí no estaba de acuerdo y dijo, no, eso no es así. Así me dijo. No es como dice el hermano Mario. Yo a mi mujer dijo él, yo a mi mujer le digo, sit. Yo dije, ¿cómo que chucho? Así lo dijo, hermano. Yo a mi mujer le digo, sit. Yo le dije, no, estás equivocada. Porque la mujer se sujeta por amor. Porque a ninguna mujer le gusta sujetarse. No me diga usted que sí porque está mintiendo. Tiene que cambiar ese pensamiento. Vaya, levante la mano a la mujer que le gusta sujetarse. Hasta le dice al marido, agárramela que no la vaya a levantar, ¿verdad? No le gusta. No le gusta. Pero cambia la manera de pensar en la base del amor. Hermano, si la trata bien, imagínese, hijo, ya voy a venir, y no está ya grandota para irse, ¿por qué le tiene que estar comunicando al marido? Pero ella lo está haciendo por amor. Hijo, ya voy a venir, ¿ok? Me voy a ir a comprar algo. ¿Por qué no te lo compras con libertad lo que necesitas? No, pero le tiene que decir a su esposo por el amor que siente. Esa es sujeción. Tremendo. Y no me mire así, como me está viendo, cambia su manera de pensar. Entonces, hermanos, ya se me fue el tiempo. Y no crea que es porque no tengo que seguir hablando. Pero hay mucho que mañana todavía nos hace falta por abordar. Mañana sí le prometo dar los 5 cosas. Así rapidito, pero las vamos a dar. Y si usted lo pone en práctico, muchas cosas pueden cambiar en su vida. Porque no es solo información la que yo pretendo traerle a usted, sino que explicarle la necesidad del cambio de nuestra mentalidad para tener una transformación. Esa es la meta bíblica. Pero lo más glorioso es que mediante el cambio se va suscitando, los beneficiados somos nosotros. Porque en primer lugar nuestra salud se mantiene íntegra. Y segundo, el ambiente, hermano, que nos va a rodear, la felicidad.
de todos nuestros hijos, de nuestra casa. ¿Usted cree que Dios no se va a agradar bendecir ese hogar así? De proveer lo que necesitamos, porque aquel hombre y aquella mujer han decidido cambiar su manera de pensar. Dios siempre nos deja ver de una y de otra manera razones pero muy espirituales por qué Él hace o invita al hombre a que decida según lo que Él le propone. Le dice a Abraham: sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. Porque si sigues en tu misma casa, vas a seguir con las costumbres de tu casa. Si sigues en tu misma tierra, vas a seguir también con esa tradición de la costumbre. Y tu parentela va a influenciarte en tu manera de pensar. Entonces Dios siempre te pide desconectarte de algo que no te va a dejar cambiar. Y no estoy diciendo que se vaya literalmente de un lugar. Estoy usando esa base de que Dios siempre te va a decir: mira, si tú te desconectas de este punto, vas a entrar a un nivel de vida diferente, donde vas a experimentar muchas bendiciones por la recompensa de haber decidido correctamente. Entonces lo dejo para que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Sé que tu palabra, Señor, tú la abonarás con tu bendito Espíritu Santo, que es quien nos lleva, Señor, a ser redargüidos, a meditar, a reflexionar, para que sea la obra de tu Espíritu el que nos haga hacer los cambios, Señor. Dios mío, ayúdales a poder detectar aquellos pensamientos negativos que los han mantenido sin el desarrollo apropiado, que los han enfermado, que les han causado muchos problemas y que no les permiten ser el hombre o mujer, Señor, que tú quieres que ya en este tiempo pueda ser evidenciado, Señor. Presento a estas familias, hombres y mujeres de Dios, Señor, para que sus cabezas sean empapadas con el rocío del cielo. Y que ese rocío del cielo sea, Señor, aquella inteligencia que necesitamos para poder vivir diferente, Señor, y poder restituir muchas cosas de aquellos años que hemos perdido. Yo bendigo a cada casa y familia representada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.